Bueno, pues vamos a empezar rápidamente porque a las 6 en punto tenemos, creo, que irnos de aquí sin más remedio. ¿A las 6:15? Pues entonces no nos va a dar tiempo. A las 6. A las 6 en punto, vale. O sea que ya no tenemos ni debate, ni tenemos nada, ni conclusiones. Ya las conclusiones las colgamos en la red. Como está todo grabado, ya las pondremos en la red y las podéis consultar junto con el informe especial que estamos tratando. Bueno, sin más dilación, tiene la palabra, está una mesa redonda de personas que de alguna manera han intervenido, intervienen desde la sociedad civil en esta materia que estamos tratando de la sanidad penitenciaria. Y pues está Maribel Mora, que él ha sido coordinadora histórica de la Asociación Pro Derechos Humanos, como dije al principio, cliente muy habitual del Defensor del Pueblo, porque nos inunda quejas continuamente y ha colaborado en muchas cosas que ha hecho el Defensor del Pueblo. Antonio Vergara no está aquí exactamente como miembro personal del SAS, del Sistema Sanitario Público Andaluz, sino como voluntario entusiasta trabajando gratis y como haga falta. San Antonio Vergara le dicen en la cárcel del puerto, en los 3 puertos. Tiene ONGs además relacionadas con estas cuestiones y también va a hablar. Y Ana Vingoranza es la letrada de la Asociación de la Federación de Entidades de Familiares Afectados de Salud Mental por enfermedades por problemas de salud mental. Bien, pues Maribel Mora, sin más dilación. Bueno, Maribel Mora actualmente además senadora. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darnos un espacio en esta jornada. A nosotros especialmente el informe nos ha parecido muy positivo y que venía en un buen momento y además recoge las quejas y los trabajos que hemos venido poniendo en conocimiento de la Defensoría del Pueblo desde hace 15 años en materia de sanidad penitenciaria uno a uno. O sea, yo creo que no se ha dejado nada en el tintero de las cosas que nosotros también estábamos reivindicando. O sea, por ahí pues le damos la bienvenida. Entonces, pensando en cuál era el espacio para complementar del informe que podíamos poner encima de la mesa desde nuestra óptica, que es la óptica de la atención a la persona presa. Nosotros trabajamos con las personas presas y con sus familiares. Nuestra óptica es más bien la del preso. Pues quizás esa es la óptica que podemos traer aquí y poner encima de la mesa. La que falta es la voz del preso, de alguna forma, que es la que nosotros conocemos más y que es la que nos lleva al conocimiento de la realidad de todos los problemas de atención sanitaria y la que ha movido nuestro trabajo de reivindicación, denuncia, desde la asociación para intentar solucionar pues toda la problemática en materia de sanidad en prisión, que obviamente es una problemática importante y quizá una de las mayores lagunas y agujeros negros en la vulneración de derechos humanos dentro de las prisiones es precisamente la materia de la sanidad en prisión. Lo que voy a exponer lo voy a intentar hacer rápido porque no hemos quedado sin tiempo. En principio contaba con un poco más de espacio. Nosotros hicimos hace un par de años, aprovechando un encuentro de los servicios jurídicos de orientación jurídico-penitenciario del Consejo General de la Abogacía, intentamos, junto con los compañeros del Colegio de Abogados de Sevilla, pasar una encuesta a todos los colegios de abogados sobre las cosas que nosotros estábamos denunciando en materia sanitaria, a ver si en otros sitios de España coincidían con las mismas deficiencias. Y realmente coincidían en casi todos los sitios, excepto en el ejemplo de Navarra, precisamente porque si hay una unión de la historia clínica, si hay un acceso a la historia clínica única, y en Cataluña por la transferencia de las competencias y después en el País Vasco, sí que las cosas de las que voy a hablar más o menos estaban extendidas en todas partes y desde los servicios de orientación jurídico-penitenciaria se tenía la misma visión. En algunos sitios con más problemas, en otros menos, pero se veían en todas partes igual los mismos problemas, que es los problemas vistos desde el punto de vista de la persona presa.
me venía muy bien continuar detrás de Luis Fernández porque él ha hecho una exposición sobre la exigencia, toda la normativa que regula la asistencia sanitaria en el reglamento penitenciario y ha hecho referencia a la Ley General de Sanidad. No solamente en la asistencia sanitaria hay que aplicar el reglamento penitenciario y la Ley General Penitenciaria, sino toda la normativa sanitaria aplicable a cualquier ciudadano. Eso muchas veces se nos olvida. Y muchas veces hay una gran laguna en la concepción del preso como paciente. Creo que en alguna intervención se ha hecho referencia a la diferencia entre preso y paciente, pues muchas veces se olvida que cualquier normativa, Ley General de Sanidad, la Ley de Autonomía del Paciente, todo lo aplicable, toda la normativa sanitaria en la comunidad autónoma andaluza es aplicable a una persona presa. Eso no es por lo que lo digamos nosotros, voy a ir rápido, bueno, como en breve vamos a sacar un informe sobre esto, pues podréis disponer de la información sin ningún problema en nuestra web. Esto de lo que voy a hablar, además, es una queja, es una de las últimas quejas que hemos puesto en la Defensoría, tanto estatal como autonómica, que están en ambos sitios por resolver todavía. Sí que hay una contestación por parte de la Consejería, que ahora también comentaré, que es bastante interesante. La aplicación de esta normativa se establece reconociéndola una propia circular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del año 98. Hay diversas resoluciones y criterios de los juzgados de vigilancia penitenciaria que dicen que hay que aplicar de manera supletoria la Ley General de Sanidad y cualquier otra normativa que se aplique a cualquier ciudadano en la comunidad autónoma, y la propia Ley General de Sanidad establece la Ley de Autonomía del Paciente, que serán de aplicaciones supletorias en caso de que una norma carezca de regulación especial. En este caso, el reglamento penitenciario no tiene una reglamentación especial en materia de acceso a la información, elección de médico, consentimiento informado o documentación clínica, y es aplicable, evidentemente, la Ley de Autonomía del Paciente. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque lo que voy a comentar ahora es: existen lagunas en cuanto a los derechos como paciente que tiene el propio preso, que muchas veces tanto por instituciones penitenciarias como por la comunidad autónoma, los servicios de salud de la comunidad autónoma no se tienen en cuenta ni se le aplican a la persona presa, porque se tiene una concepción de relación entre ambas instituciones, olvidando que la persona con la que están tratando y en la que se están manejando dos administraciones es un paciente. Y se tiene la concepción muchas veces del preso, de que se trata con un preso. Voy a ir hablando uno a uno de todos los derechos y comentando las denuncias que a nosotros nos llegan continuamente sobre personas presas, y no solo decía yo aquí en Andalucía, sino que los servicios de los turnos de oficio penitenciarios los veían todos igual, pues las cosas que nos suelen comentar los presos y las quejas que nosotros llevamos a los juzgados de vigilancia penitenciaria. Todo ciudadano tiene derecho al acceso a la tramitación de cualquier procedimiento en el que es interesado y acceder copia de los documentos. Empiezo a hablar del tema de copias de los documentos por una queja muy habitual de la persona presa, es la imposibilidad o la dificultad que tiene para acceder a su historia clínica, a tener copias y a tener copias de las analíticas, el poder acceder a la información. Tienes derecho a ser informado, esto viene del reglamento penitenciario, ser informado con forma clara y comprensible de todo lo relativo a tu estado de salud y a que te expidan informes que te soliciten. Aquí empezamos con el primer problema. Nosotros nos encontramos muchas veces con que la persona presa nos comunica continuamente que el informe normalmente se le pone mucha pega para la emisión de informe y que muchas veces el médico te remite al juzgado de vigilancia para que pidas el informe a través del juzgado de vigilancia. Pero esto no solamente lo dicen los presos, es que esto a los abogados también nos pasa muchas veces, que pedimos por supuesto, con una autorización de la persona presa, copia de su expediente, de su historia clínica, y que el mismo médico de prisión te deriva a que lo pidas a través del juzgado, que es una barbaridad, porque legalmente tienes derecho, pero esto sucede en la práctica. Vamos a empezar a ver qué es lo que dice la normativa autonómica, la normativa sobre sanidad, de cosas que no se aplican en muchas ocasiones a la persona presa. Pues, por ejemplo, la Ley de Autonomía del Paciente dice que uno tiene derecho a toda la información asistencial, toda la información que hay disponible sobre cualquier actuación médica que se tenga sobre la persona. Uno tiene derecho a acceso a la historia clínica, a la documentación de la historia clínica y obtener copias de los datos. A nosotros muchas veces nos llegan quejas de personas diciendo que no solo no tienen esa información, sino que es que además no le dan copias de las analíticas, no le llegan las analíticas o se las informan después de mucho tiempo. Obviamente, el ejercicio de estos derechos no es ilimitado, sí existen unos límites que vienen establecidos en la ley, que
que no haya un perjuicio para terceros por el tema de la confidencialidad de los datos o un perjuicio del derecho de los profesionales en los informes y tienen derecho a la reserva de sus anotaciones subjetivas. Eso está muy bien, habría que tenerlo en cuenta. Hay médicos que te ponen reparos a la hora de darte copia de la historia clínica, pero una cosa es que, no me acuerdo cómo se llamaban las hojitas donde los médicos de prisión anotan día por día las actuaciones y algunas observaciones subjetivas que obviamente pues se pueden limitar, pero todo lo que son informes médicos, analíticas, valoraciones médicas, obviamente eso no se puede limitar y en la práctica sucede que se limita. Uno tiene derecho también al informe de alta, a que te dé a ti o a tu familiar una vez que has dado de alta en la hospitalización el informe. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos muchísimas veces que el informe de alta no es dado a la persona presa. Es bastante habitual, muchas veces nos llegan muchísimas quejas de que la policía, o sea, el médico, en el hospital el informe de alta se lo da al policía, no se le da al preso. O que incluso, esta es una cosa que nos comunican muchas veces, se le da al preso y el policía se lo quita y se lo queda y lo entrega en prisión. Esto es una cosa en la que directamente se está tratando a la persona presa como un preso y no se le está tratando como un paciente, que tiene derecho garantizado por ley y que no está limitado por la sentencia condenatoria al acceso a toda esta información, al acceso a las copias, al informe de alta, y sin embargo, como es tratado como un preso, no se le da la información. Obviamente, la coordinación entre ambas instituciones tiene que ser ágil, pero eso en ningún momento puede significar que se restrinja el derecho de la persona presa. El que tiene el derecho, el titular de derecho es la persona presa, no son las instituciones que obviamente se tienen que comunicar. Entonces, el que se comuniquen no puede nunca limitar el acceso a los derechos de la persona presa. Por último, también hay un derecho a certificados acreditativos del estado de salud. Esto mucho más. Si a la persona presa le cuesta muchísimo trabajo que le den copia de su historia clínica, mucho más complicado es pedir un certificado médico. Pues normalmente se les pide que la accedan a través del juzgado de vigilancia. A través de los tribunales, ¿qué cosas quedan claras? Aquí a instituciones penitenciarias hay que recordarles muchas veces que los motivos de seguridad, lo ha estado diciendo Luis, que es el límite que se le impone a la persona presa, los motivos de seguridad no lo son todos. Y los motivos de seguridad además tienen que justificarse y tienen que acreditarse. No vale alegar motivos de seguridad así por las buenas para restringir derechos, y menos derechos que están regulados legalmente y menos derechos que no están limitados en una sentencia condenatoria. La jurisprudencia lo que nos viene a decir es que el derecho al acceso a todos estos derechos que vienen en la Ley General de Sanidad, en la Ley de Autonomía del Paciente, solo se pueden restringir, por ejemplo, en el acceso a las copias, al que te den copias, solamente cuando hay causas suficientemente acreditadas de peligrosidad que afecten a la seguridad. Causas suficientemente acreditadas de peligrosidad, es decir, que el que te diga la institución penitenciaria por motivo de seguridad no te dé un informe, no te dé una copia, no es suficiente. Lo tienes que acreditar y que esté suficientemente motivado la peligrosidad, cosa que no sucede prácticamente nunca. Y menos la peligrosidad cuando estamos hablando de personas presas que acceden a segundos grados, por ejemplo, o que están saliendo de permiso. Ahí los motivos de seguridad ya no están tan claros. Y además, también nos dice la jurisprudencia que en caso de que sí exista motivos acreditados suficientes de peligrosidad como para limitarte este derecho, eso jamás puede suponer que te eliminen el derecho. Eso puede suponer solamente que hay que compensar los derechos. Que por un lado tienes que asegurar la seguridad, pero por otro lado el derecho al acceso a las copias, el acceso a los registros propios, el acceso a la información, pues se tiene que facilitar. Hay que buscar la manera de compensar, de coordinar ambos principios, pero se tiene que facilitar. Lo que nunca puede pasar es que la persona presa al final se quede sin conocer o sin obtener los datos que necesita. Lo que habrá es que ver cómo se coordinan ambos principios. Esto en la práctica, que voy demasiado rápido, pero en la práctica supone que hay muy pocas veces en las que se le puede negar a una persona presa el que acceda a todo esto. Y la realidad es que se le niega una cantidad de veces increíble, o al menos es lo que a nosotros nos llega. Y las quejas que nosotros ponemos y la experiencia de todos los compañeros en los turnos de oficio penitenciario, que nos reunimos, esto lo estuvimos viendo precisamente hace 2 años, era exactamente la misma. ¿Esto por qué lo digo? Pues, entre otras cosas, porque estos problemas no solo vienen por parte de institución penitenciaria, es que también, teniendo en cuenta que hay 2 administraciones que están tratando la sanidad con las personas presas, también aquí es responsable la administración sanitaria de la comunidad autónoma.
¿Por qué es responsable? Pues es responsable porque la obligación de, según la Ley de Autonomía del Paciente, la obligación de dar todo este tipo de información es la del médico responsable de la asistencia y de cualquier otro médico, además, que tenga que ver en la asistencia. El médico responsable, si es un especialista, será el especialista, por tanto, médico del SAS, pero también su médico de instituciones penitenciarias. Es decir, que ambos son responsables de el ofrecer todos estos derechos y el garantizar estos derechos. El que tenga la información, el que tengan el acceso, pero no solamente el acceso, copias y registro. Es que también, por ejemplo, aparte de toda esta información, hay, por ejemplo, un derecho a la segunda opinión médica, que viene regulado en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Yo no sé cuántas veces habría informado a una persona presa de que tiene derecho a una segunda opinión médica, cuando en Andalucía le corresponde a una persona, pero los presos por regla general no conocen este derecho. No solo no se les informa del derecho, sino que cuando pusimos la queja ante el defensor sobre esto, le preguntábamos a la Consejería de Salud que cómo hacía para garantizar este derecho a la persona presa, porque lo responsable de garantizarlo es precisamente el Servicio Andaluz de Salud, no solamente la institución penitenciaria. Y la contestación que se nos dio es que, como cualquier ciudadano, pues accede a esa información a través de las unidades de atención ciudadana de los hospitales, a la que no pueden acceder, por supuesto, la persona presa porque no es libre para ir a esa unidad, por teléfono o web, que ni pueden llamar por teléfono porque lo tienen prohibido, ni pueden acceder a Internet porque no tienen Internet. Pues esta es una gran laguna, que además no es que se le informe, es que jamás se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar, por ejemplo, convenios y protocolos de coordinación. Los responsables de información, estamos viendo que son ambas instituciones, o sea que no se puede excusar ninguna institución en el cumplimiento de derechos, y después hay una serie de derechos más importantes que se suelen negar por regla general a la persona presa, o es bastante excepcional que se les reconozca, que es, hay derechos que los que somos abogados utilizamos mucho, hay derechos que están más especialmente protegidos con otros porque son... el contenido de un derecho es el instrumento para el ejercicio de otro. En ese caso está especialmente más protegido por los jueces de vigilancia penitenciaria. Y me estoy refiriendo a, si a mí no me informan, por ejemplo, que suele ser lo normal por motivos de seguridad, y ya hemos visto que no siempre eso, o normalmente eso no está justificado, cuando piden una cita en mi nombre, cuando se concede la cita en mi nombre, o cuando se suspende una cita y cuando me la vuelven a pedir, yo no podré saber si la Administración Sanitaria se está saltando los plazos de garantía de respuesta asistencial en tiempo máximo. Es decir, yo, ciudadano de la calle, si voy a pedir una cita a un especialista, sé y puedo acceder a la información de que si en un plazo X no me dan esa cita, o si necesito una intervención quirúrgica y tengo garantizado un plazo máximo para la intervención, y que si eso no me lo dan, puedo pedir la opinión a otro médico en otro hospital, o si no, si se pasan los plazos, por ejemplo, en una intervención quirúrgica me puedo intervenir en un centro privado y pasarle la factura a la comunidad, al SAS, primero, al preso jamás se le informa, pero ni por parte del SAS ni por parte del médico de prisión, por regla general, son las quejas que nos llegan, pero ni siquiera se le dice cuándo se pide la cita en su nombre, cuándo se le da la cita. Él, si no sabe eso, tampoco podrá ejercitar el derecho a la garantía en tiempo máximo. Primero, porque no se le informa de que eso existe, y segundo, porque le falta toda esa información. Bien, pues la Consejería, por ejemplo, en este caso, lo que nos comentaba era pues, que la información estaba en la web y en Salud Responde, a la que no puede acceder la persona presa, es decir, que no se le está informando y se le está excluyendo de todos estos derechos. Y para concluir, diré que la conclusión es que tenemos que tener en cuenta que es complicado el que realmente haya dos administraciones chocando, intentando coordinar totalmente diferentes cuando estás tratando con pacientes, y que a veces se olvida que la persona presa realmente es un paciente y no se le trata como tal, y esto es lo que te cuenta la persona presa. El médico de instituciones penitenciarias está obligada a informar, o debería estar obligado a informar de cuándo se le da la cita a una persona presa, excepto cuando haya motivos suficientemente acreditados de peligrosidad y tal, pero si no los hay y la persona está saliendo de permiso, por ejemplo, porque esté en segundo grado, no hay un motivo de riesgo, de fuga, para decirle cuándo se le pide una cita, cuándo va a salir. Muchas veces la persona presa se entera de cuándo sale, cuando está en el furgón, justo antes de salir de conducción, o se lo dicen el día antes. Y muchas veces no llega el que la persona se entera.
primero, no sabes si vas a salir al juzgado o al hospital porque te enteras justo cuando sales del furgón. Pero lo mismo, pierdes la cita porque no es suficiente conducción y en el mismo día vas a salir a algo que no sabes y vuelves a tu celda y no sabes por qué. Y te enteras mucho tiempo después que tenías una cita porque nadie te lo ha dicho, o que te iban a hacer la intervención que sea porque nadie te lo ha dicho y que además la has perdido, o por falta de conducción, o lo mismo porque la has suspendido por motivos médicos y nadie te lo ha informado. Pues todo esto, que es un derecho absolutamente claro para una persona en la calle, para una persona presa es todo un mundo, porque además la angustia que le produce a una persona presa, todo este periplo es bastante mayor que una persona en libertad, que además podemos acceder a la información de otra manera. Pues los médicos de prisión pues tendrían que tener en cuenta toda esta información, el darle los resultados. Muchas veces se tarda mucho en dar la información de los resultados de las pruebas médicas, también porque le llega, por la falta de integración, la historia clínica, en el DIRAYA y tal, le tarda mucho tiempo en acceder a la información al médico de prisión y después pues tarda bastante tiempo en darle la información a la persona presa. No hay que romper la confidencialidad entre el médico y el paciente, a veces es complicado porque el atender delante de la Policía Nacional a una persona presa supone una intromisión en la intimidad de la persona presa, a veces los motivos de seguridad no están justificados. Este es un gran problema. Nosotros hemos llegado a tener casos de mujeres que se negaban a ser atendidos por el ginecólogo porque tenía un policía nacional que no quería salir de la sala, varón, de la consulta. O sea, son cosas que parecen muy lógicas, pero que pasan en la práctica. Por supuesto, los informes médicos y la copia jamás deberían ser derivadas a un juzgado de vigilancia para que te den una copia de tu expediente médico. Por parte del SAS, todo esto también se tiene que dar, toda esta información, la copia de los informes, por supuesto, la copia de alta del hospital a la persona presa, que es el titular de derecho, no es el médico de la prisión, que obviamente también tiene que tener copia, hay que ver la forma en que ambos puedan acceder a la información. Ambas administraciones tienen que hacer un seguimiento de la pérdida de cita. El SAS dice muchas veces que no hace seguimiento de citas porque el acudir a una cita es un acto de voluntad de una persona. Esa respuesta está muy bien para un ciudadano en libertad, pero para una persona presa, sabiendo precisamente que cuando no hay médicos especialistas que acuden dentro de las prisiones hay mucho más riesgo de perder citas por falta de conducción policial y se saben perfectamente en qué prisiones pasa, pues la verdad es que eso sería necesario hacer un seguimiento, cosa que hemos puesto encima de la mesa muchas veces. Ya, sí, ya termino. Bueno, hay que acceder los informes médicos y el SAS, aparte de todo esto, debería notificar, cosa que no suele hacer, la inclusión en los ficheros automatizados de datos de registros de demanda de procesos asistenciales y además notificarle fehacientemente al preso cuando le da de baja de ese registro, que nosotros hemos dado, nos ha pasado veces, alguna vez, que el SAS ha dado de baja del registro a personas precisamente porque ha perdido citas y las ha perdido por falta de conducción policial, que no tenía nada que ver con una voluntad de abandonar el proceso de la persona presa. Bueno, lo voy a dejar aquí porque voy muy rápido. Lo que quiero decir es, faltan cosas por hacer, obviamente, hay que poner mucho la atención que la persona presa realmente es un paciente y no es un preso. Nosotros no estamos por volver a seguir parcheando convenios, que además llevamos denunciando 1000 veces las lagunas en los convenios que realmente no terminan de solucionarse, siempre son los mismos. La solución es la transferencia de las competencias y que se haga ya. Obviamente, si se ha podido hacer en el País Vasco, pues está claro que se podrá hacer aquí. Muchas gracias. Bueno, pues va Antonio Vergara, que también es miembro de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas. Vamos, que es muchas de las cosas que ha planteado Maribel probablemente se podrían arreglar si tuviéramos los soportes informáticos, si los presos estuvieran en DIRAYA y estuvieran en las plataformas informáticas que están en el resto de los enfermos. ¿Os ponéis, por favor? Es que hay proyección. No pueden estar en AGD, claro. Pueden. Sí, que estoy cogiendo mi carpeta. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, reiterar mi felicitación a la Oficina del Defensor del Pueblo por la iniciativa. Las jornadas me parecen muy sinceras, muy abiertas.
se están planteando los problemas que llevamos rumiando y conociendo hace muchos años, pero se están planteando institucionalmente, oficialmente, públicamente. Lamento la ausencia de instituciones penitenciarias, lo cual demuestra un poco voluntad política. Y animo a que la voluntad política de la Consejería de Salud, con la presencia de autoridades en este sentido, pues traten de aunar esfuerzos con esta historia para, parece que las claves de mejora están claras, aprovechando el tirón de la oficina y de muchas agrupaciones y organizaciones que defendemos la integración, busquen apoyos para presionar a aquellos que se opongan a esta mejora, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un acierto. En segundo lugar, agradezco la invitación de la oficina por la consideración personal que me ha supuesto para mí, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Fijaros que a mí se me invita como miembro de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas, ¿no? Las unidades de enfermedades infecciosas, cuanto más lo sabe, somos unidades un tanto especiales. La especialidad médica de enfermedades infecciosas no existe en España, aunque exista en todos los países de Europa. Es otro bloqueo institucional, otro bloqueo de tipo político, y por lo tanto, a pesar de no existir la especialidad y de haber tochos enormes a favor de que exista, bueno, pues las unidades existen, los hospitales han desarrollado sus unidades y la mayoría de los hospitales de Andalucía cuentan con unidades con facultativos y enfermeros muy activos, muy luchadores, porque tenemos que luchar casi para reivindicar nuestra asistencia, ¿no? Y eso ha creado un ambiente muy unificado de actitudes, ¿no? Yo, la mayoría de la gente de unidades de Andalucía son gente de mi familia a estas alturas, contando el tiempo que llevamos juntos. Y por lo tanto, la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas, ahora os voy a explicar muy rápidamente, que también ha colaborado en esta historia. El siguiente punto, y es una noticia que voy a hacer pública hoy, todo el mundo de mi entorno decía: ¿cómo es posible que tú hayas aceptado la presidencia de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas? Y efectivamente, porque causó sorpresa en mi entorno, y ahora lo vais a entender, ¿no? Los antecedentes ya se han dicho, ¿de acuerdo? Los que somos veteranos, en la década de los 80, la epidemia, primero, de usuarios de droga por vía intravenosa, que fue previa al SIDA, nos puso, los que estábamos en los hospitales, en alerta de qué está pasando aquí. Eran todos los días 20 urgencias de un usuario de drogas por vía intravenosa con enfermedades terribles. Se metían agua de un charco del suelo con heroína contaminada y muchas veces veneno directamente. Las sobredosis, muchas veces, cuando se estudiaban de tipo forense, eran envenenamientos. Había cianuro en lo que se habían metido. Entonces, bueno, esa historia, la relación de esos toxicómanos con la marginación y la delincuencia hizo que en aquella época no había otros delincuentes. La pregunta que yo me hago es que sigue habiendo la misma impresión cuando todavía seguimos yendo. O sea, el 80% de las personas de las cárceles no tienen... Es que nada más que va a la cárcel en este país los pobres. Es vergonzante, y entonces es un lanzamiento de decir, es vergonzante que nada más que haya pobres en la... Ya no tienen que ser usuarios de droga por vía intravenosa, pero pobres desde luego, ¿no? El que no tiene medios para poder eludirlo. Bueno, pues en aquella época, donde había un 80% de drogadictos en las cárceles, no se decidieron, a pesar de que hicimos propuestas enormemente atractivas, a hacer iniciativas dentro de las cárceles. Algunas experiencias sí hubo. Por ejemplo, la mayoría de los toxicómanos en aquella época, la máxima ilusión que podían tener en sus vidas es entrar en una comunidad terapéutica. Cuando salían, al final lo que decíamos es, vea una... Bueno, y si ha estado 8 años en la prisión, en el centro penitenciario, ¿por qué no hacemos una comunidad terapéutica dentro de la prisión? Etcétera. Bueno, ahí no dimos la talla, ¿vale? Ah, no. Este es para adelante. Eso es. Las enfermedades que hay en las prisiones ya lo habéis escuchado. En aquella época,
cuando yo empiezo, es que era tremendo, porque en las consultas de 30 personas, 11 eran de centros penitenciarios, con la Guardia Civil, esposados, no hay espacios específicos. La Guardia Civil, lógicamente, con el tiempo entraba, cuando llegaba alguna etarra era espectacular, era de Almodóvar, era una película de Almodóvar, porque entraba con una cosa impresionante, ¿no? Claro, permanecer impasible 30 años ante esa situación era inviable, ¿no? Había que hacer algo. Y ese algo era ir al centro, cosa que, como dije esta mañana, no es nada novedoso. Los digestivos, los urólogos, traumatólogos, van todos a pasar consulta a los centros de especialidades fuera de los hospitales. Bueno, el VIH ha bajado mucho, ¿de acuerdo? Nosotros no decidimos estas cosas. Si hubiera habido un brote epidémico de lupus, pues tendrían que ir los reumatólogos. Pero lo que hay es que era un hecho tan palpable de que el 30% de los internos eran VIH. Pues si nosotros tenemos casi 3.000 personas entre los 3 puertos, pues calcular cuántos VIH había. Entonces, ¿cómo? O sea, bueno, el VIH ha bajado, pero la hepatitis C ha aumentado. Lo han dicho esta mañana, 25-30%. Con lo cual el problema da igual, porque yo la hepatitis C le agradezco el protagonismo y le agradezco a la plataforma de afectados lo que ha logrado que se muevan las autoridades. Magnífico, pero el problema no es, el problema es la atención sanitaria. Tenga yo una hepatitis C o cualquier otra enfermedad de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Y la equidad tiene que ser en cualquier tipo de aspecto de la atención sanitaria, ¿vale? La tuberculosis es tremenda, yo me siento orgulloso, le doy las gracias a María Ángeles, que es enfermera de Puerto 3, porque la tuberculosis hay un programa que ya quisiera yo tenerlo porque los centros penitenciarios tienen muchas dificultades, pero también tienen ventajas. Los usuarios están allí, viven allí, no tenemos, o sea, podemos, o sea, bueno, da igual, hay ventajas porque no se van. Las visitas a domicilio están aseguradas allí, entonces eso tiene sus ventajas. Y después, ellos son médicos de familia que sí allí hay gente, evidentemente, rebelada, con razón, pero rebelada insoportable. Pero 90% de nuestras consultas son consultas extraordinariamente. Cuando nosotros llevamos a los residentes de ACE, y los residentes salen encantados de las consultas. Y muchas veces se plantean, yo voy a ser médico, coño, que tú estás estupendo, pero porque pensaban, se habían despedido del novio, bueno, no sé si volveré, porque iban a la guerra y de guerra nada, porque los propios pacientes agradecen mucho más que el usuario general la atención que para ellos supone que un especialista pues se traslade, que yo le pueda decir esas cosas, ¿vale? Y la infecciones de transmisión sexual, la sífilis está muy controlada, no hay problema. La tuberculosis, efectivamente, como dice Antonio, seguirá existiendo siempre, pero está controlada. Yo recuerdo hace 20 años que se tardaba mucho tiempo en diagnosticar la tuberculosis, qué horror. O sea, que son aspectos interesantes. A ver, tú le das, ¿no? Vale. Y después, las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales ya ha hablado todo el mundo, yo creo que es urgente atenderlo. La compañera que ha ido a los puertos, una persona extraordinaria. Quizás nosotros, que íbamos todas las semanas, es posible que se necesite menos y es posible, no, es seguro que ellos necesitan más. Porque el enfermo mental, como sabéis, necesita de una continuidad asistencial mayor. Tú no puedes ver a un paciente, aunque por desgracia eso ocurre también en primaria o en atención de salud mental extrahospitalaria, que pasan meses sin que yo vuelva a ver y las cosas mentales no pueden ir tal vez. Pero bueno, unidades de custodia. Los antecedentes lo ha dicho alguien por ahí, eso lo viví yo. Una sala con una habitación con 2 guardias civiles y dependiendo del guardia civil y del paciente, la situación era directamente violenta, porque si el paciente era peligroso, o no te digo, insisto, si era etarra o cualquier cosa, bueno, pues era un auténtico, digamos, experiencia beligerante, violenta. Entonces, mi padre, es que yo tengo a mi madre aquí al lado, vergonzante. Por lo tanto, se diseñaron unidades, magníficos, y ahí se
Sí, sí, ahí sea eso. Entonces, en mi hospital yo me siento orgulloso, agradezco la presencia del director médico actual, ha respondido bien ante eso. Nuestro hospital en Puerto Real era el previo, antes lo dijo alguien esta mañana, era antiguo hospital provincial y tenían más conciencia de experiencia en este sentido, ¿de acuerdo? Y entonces la unidad de presos era nuestra siempre, ¿de acuerdo? Y nosotros, en la unidad infecciosa, hemos coordinado la atención de la unidad hospitalaria durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como teníamos muchos pacientes, pues éramos gente que nos desenvolvíamos bien con ellos, etcétera, ¿no? Y a pesar de que alguien ha dicho esta mañana ni más ni menos, pues a veces hay que hacer discriminación positiva, porque si yo tardo 20 días en hacer una colonoscopia, pues yo no puedo tener 20 días a un paciente judicial, sino si lo puedo hacer. Y entonces hemos conseguido incluso una cierta discriminación positiva para no tardar lo normal, sino menos. ¿Por qué? Porque 20 días una persona sin hacer nada en un cuarto, sin saber cómo es su conducta, no es aconsejable, ¿vale? Siguiente. Bueno, ponga anterior, por favor. Se inauguró con mi hospital en el año 90 y en el 2008 se rehabilitó. Yo creo que es una unidad, ustedes la visitaste, Luis, una unidad aceptable, normal, decente. Tenemos 6 habitaciones. No, ya veréis que con la asistencia en las prisiones han bajado los ingresos impresionantemente y yo no recuerdo la última vez que hubo problemas de masificación. Si tenemos, he dicho 6, creo que son 10 camas, pues son 5 habitaciones de 2, 10 camas. No recuerdo la última vez que había necesidad de poner a algún paciente fuera de la unidad de custodia, ¿de acuerdo? Siguiente. Por lo tanto, la unidad de eso, como alguien lo ha dicho esta mañana, Luis, bien, conseguido, objetivo bien, siempre, bueno, pues las instalaciones, mejórala, pero en general bien. Entonces, el problema estaba en las consultas. Las consultas de los años 80 ya os lo he contado, una auténtica vergüenza, ¿de acuerdo? Entonces, condiciones vergonzantes, pero es que además han dicho el 50%. La Asociación Pro Derechos Humanos en Córdoba, en el año, no me acuerdo, llegó hasta el 80%. Es decir, 50-80% de citas, con lo que cuesta una cita, ¿eh? Que ustedes saben lo que es el sistema sanitario, que una cita puede costar 2 meses. Bueno, pues la pierdo sin conocer que yo estaba citado. También es verdad que algunas veces se niegan al propio paciente y los cojo yo y le doy una atragantada porque le digo, con lo que me ha costado que te cite, porque tiene un vis-a-vis ese día o porque cualquier cosita. Entonces, en una palabra, la asistencia especializada sencillamente no estaba garantizada. Así, porque si yo pierdo el 80% de la cita, teóricamente tiene atención, pero no es verdad, ¿vale? No es real. Y además, ¿qué ocurre? Que no hay comunicación, no hay consulta. Me sigue doliendo para urgencias. Y era la época de la guerra. Los cabrones de los centros penitenciarios mandándonos enfermos, los centros penitenciarios, estos cabrones que nos devuelven los pacientes sin ingresos. Era una guerra directa, cada uno viendo lo negativo del contrario, que era cierto además, ¿no? Y una descoordinación no solo institucional, que nos hablaban, sino profesional, que ha cambiado radicalmente. Siguiente, por favor. Y por lo tanto se nos ocurrió las consultorías de especialidad de enfermedades infecciosas, es decir, el traslado del especialista al centro penitenciario, que no es una figura novedosa. Entonces, otra vez tengo que volver a agradecer a mi hospital. Irse del hospital a pasar consulta significa que dejo un hueco en mi hospital, ¿vale? Y eso, bueno, pues determinados servicios pues no les gusta, y con razón, porque estamos un poco. Nosotros, que éramos muy conscientes del desastre de las consultas, lo veíamos muy normal. Nos quitábamos 11 tíos diarios pululando por las consultas y no hubo oposición en el seno de mi servicio, ¿vale? Por lo tanto, agradezco al hospital que me permitiera el traslado, era una ausencia de ese día, y nosotros tenemos... Esta mañana dijo alguien, me parece que fue Basilio, no me acuerdo bien, claro, es que los centros penitenciarios del puerto están en mi área sanitaria. No es que, ¿y tú qué coño haces allí? No, es que hay 500 SIDA y yo atiendo a las enfermedades infecciosas y está en mi área. Entonces, la excentricidad, el majarón está yendo a... O sea, pues se convierte, en cuanto tú le haces una mínima lógica, en algo absolutamente normal, en lugar de recibir en el hospital de forma fatal a los pacientes, pues voy a verlo, ¿vale? Entonces, siguiente. Llegamos a lo de la presidencia de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas.
porque me convencieron diciendo, nosotros a través de la sociedad podemos darle un empujón a esta historia. Y os cuento cómo pasó. Siguiente. Nosotros, Juan Tomás estuvo en ese proceso. Durante años estuvimos elaborando un convenio de asistencia a enfermedades infecciosas con la Consejería de Salud, ¿de acuerdo? 2005, 2006, en el 2010 se firma ese concierto, ¿de acuerdo? Fijaros que esto es copiar y pegar, exactamente el concierto, para que en el ámbito de las enfermedades infecciosas, la sociedad que representa a todas las unidades de enfermedades infecciosas de Andalucía pueda establecer las iniciativas que les parezca. Siguiente. Podrá proponer redefinir la cartera de servicios. Ah, estupendo. Pues mira por dónde, sigue. Entonces había una petición de la Consejería, te acordarás, Juanto, que decía, tenéis que hacer un banco de datos, un banco de objetivos. ¿Qué significa un banco de objetivos? Nosotros estamos organizados como unidades de gestión clínica, y las unidades de gestión clínica tenemos una serie de objetivos que tenemos que cumplir mediante un contrato programa, ¿de acuerdo? Nosotros firmamos, yo me comprometo a realizar este objetivo, ¿de acuerdo? Entonces nos piden un banco de objetivos. ¿Ustedes qué queréis como objetivo? Pues atender a la tuberculosis del hospital, atender a no sé cuánto, de no sé qué, no sé qué. Y entonces en ese banco de objetivos pues se incluyen las consultorías de infectología presenciales en centros penitenciarios. Y ya aproveché la colla, claro, y en viviendas de acogida para enfermedades de SIDA. ¿Por qué? Porque es una cuestión muy similar. En estas casas hay 30 pacientes con VIH y resulta que también están en área sanitaria. Bueno, pues será normal que yo me responsabilice, pero no como un acto de voluntarismo. No, no, es que está en la cartera de servicio de la unidad. No es una excentricidad. Si hubiera 50 esquizofrénicos, la unidad de salud mental tendría que acudir allí. ¿Por qué? Porque, coño, está en mi área. Es como van los médicos de familia a la residencia de ancianos, como van los especialistas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no hay nada exótico. Siguiente. ¿Cuál es el análisis de esta consultoría? Claro, ¿este qué va a decir? Bueno, pues nosotros hacemos una memoria anual. Aparte que tenemos una percepción muy clara, ¿no? Pero, independientemente de la percepción, hay una memoria anual de los centros y del propio hospital. Y son memorias muy positivas, muy positivas. Pero es que además, como os he dicho antes, los pacientes lo aprecian muchísimo, clarísimamente, sin discusión. Pero es que además la coordinación con los centros ha mejorado de forma impresionante. ¿Por qué? Porque María Ángeles me puede llamar a las 8 menos cuarto, a las 8 menos 10, a la vaciloscopia que la habíamos sacado el día anterior y lo sabe en 10 minutos cuando tardaba 3 semanas. Porque no es llamar al hospital, al doctor, no, Antonio, o sea, es una coordinación que ha mejorado enormemente, ¿vale? Pero y que esa coordinación que ha supuesto que yo en lugar de mandárselo esta noche porque tenía echando sangre por la boca, pues espero que mañana viene la consulta y no. Entonces han disminuido impresionantemente los ingresos, además de la filosofía que dijo esta mañana Luis, que también es verdad, pero es que no hay. Yo entiendo perfectamente al médico de prisión. A mí un tío está retorcido, se va para urgencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo asegurar, no tengo nada, no puedo asegurar que ese hombre no tenga un cuadro agudo, ¿vale? Y finalmente, ya eso es más discutible, digo, me alejo de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas, porque fue una iniciativa nuestra, pues que comprobando la cantidad de chorradas que se trasladaban a medicina interna, con lo que significa estos traslados, eran chorradas de causa innecesaria de traslado. Pues yo, que soy internista, pues hago un filtro que ha disminuido como el 99% los traslados también a la consulta de medicina interna. Porque un señor con cirrosis no hay que mandarlo al hematólogo si tiene trombopenia, por ejemplo. Entonces yo digo, no hay problema, ya he evitado un traslado y así todo, ¿no? ¿Vale? Siguiente. Esto me atrevo, un osado, ya estoy recientemente jubilado, no pueden hacerme nada. Y por tanto soy peligroso.
es una reflexión que lo he hecho esta mañana a las 7, el motor del cambio en estrategias sociosanitarias y en otras, pero en sociosanitarias puedo dar fe, en muchas ocasiones, y de forma lamentable, ¿no? A mí no me parece bien, no son las instituciones las que tiran del carro, las que no son el motor, pero eso no debe de tumbarnos, porque la estrategia es diseñar, organizar y desarrollar iniciativas profesionales que evidencien, después consoliden y después pedir que alguna vez se reconozcan. Esa ha sido la historia de las consultorías y la historia de las unidades de enfermedades infecciosas, ¿no? Exige un tiempo de lo que diríamos un tiempo de militancia, es decir, porque es un esfuerzo no reconocido. Durante mucho tiempo incluso pueden cachondearse contigo, ¿no? Porque, ¿dónde vas? ¿Has muerto? ¿No viste? Pero bueno, tú sabes seguro a qué estás dedicándote y no hay problema, ¿no? Y el tiempo, finalmente, y eso lo dije esta mañana, y creo que es muy importante, una vez pasado esa fase militante, es muy importante institucionalizarlo. Es decir, ahora mismo, Paco, que es el que está yendo a los puertos, va como objetivo de la unidad a la que pertenece, en la cartera de servicio a la que pertenece y, por lo tanto, va en su trabajo ordinario. Claro, hay que saber elegir a las personas que trabajan contigo, ¿de acuerdo? Y uno de los aspectos es que pues, sean personas, digamos, no solo preparadas técnicamente, sino que sean personas con espíritu amplio y demás, ¿no? Siguiente, creo que ya no hay. Sí, bueno, pues nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya. Creo que me quedan 10 minutos, así que voy a ir directamente a lo que creo que son las partes más importantes de la intervención. Antes de empezar, disculpar a la presidenta de FEAFE Andalucía, que posiblemente sea la que tengáis en el folleto. Conchi Cuevas no puede estar aquí por motivos personales, entonces me ha indicado que viniera yo. Espero hacerlo bien, espero transmitiros lo que nosotros sentimos como colectivo comprometido, que es como ha terminado su intervención. Agradecer a la Oficina del Defensor del Pueblo, a los adjuntos y a la Junta el trabajo que realizan, sobre todo la capacidad que tienen de escuchar y de comprobar que hay problemas que todavía no están solucionados, y para eso estamos los colectivos comprometidos que esperamos consolidar y asentar las iniciativas puntuales que se están desarrollando para que luego se oficialicen y al final alguien solucione este problema antes de que nos vayamos cada uno a nuestra casa jubilados también como tú, pero verlo algún día. La Federación Andaluza de Familiares y Usuarios de Salud Mental, FEAFE Andalucía, no sé si la conocéis, si no la conocéis voy a ir rapidísimo, 17 entidades del movimiento asociativo en toda Andalucía, con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas usuarias de salud mental y sus familiares, que al final es un problema que el entorno lo destruye en cierta manera, sobre todo si no tiene información y formación, y si el entorno no tiene la capacidad de dar respuesta a los problemas que nos encontramos. Me resulta difícil hacer esta intervención delante de ilustres del ámbito penitenciario y del ámbito de la salud mental, como Pepe Carmona, de Gonzalo Fernández, Marcelino está por aquí, pero bueno, al final el papel nuestro es como movimiento asociativo trasladar lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros hacemos. Nuestro objetivo, defender y reivindicar en la manera que se puede, en la manera que intentamos y con los recursos que tenemos, hacemos lo que os voy a explicar aquí, brevemente. Hacemos muchas cosas más y sobre todo el movimiento asociativo nuestro de las localidades hace más que la Federación. Formamos parte del CERMI, de la Federación Española de Asociaciones de Salud Mental, hemos constituido un observatorio de salud mental que está fiscal como Fernando Santo Urbaneja, está el programa de salud mental, FAISEN. Es un entorno donde realmente queremos agrupar a personas con prestigio que nos orienten, que reúnan situaciones graves que nosotros estamos viviendo, y la Oficina del Defensor, a través de algunos adjuntos como Alfredo Castillo, que estaba por aquí y ahora se ha marchado, nos han ayudado, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la reforma del Código Penal. Vivimos una situación grave. ¡Ay, que estás aquí! ¿Te he visto? ¿No te había visto? ¿Te has cambiado de fila? Bueno, el tema es que nosotros estamos intentando rodearnos de gente que nos ayude, porque si Maribel Mora ha explicado claramente las situaciones de discriminación que viven los presos, las personas con enfermedad mental presas tienen una doble discriminación y, si me apura, no sé si triple o cuádruple, pero ya hablábamos en la comida que creo que no sirve hablar de estigma. Creo que el estigma no transmite lo que realmente sienten estas personas y sus familiares. Creo que hay un punto ahí de desprecio que hace
que las cosas sean mucho más difíciles de conseguir. Si tú tienes una capacidad concreta de solucionar algo y no conoces el colectivo y además tienes cierto desprecio, esa solución va a venir más tarde. Y creo que en el tiempo que llevo trabajando para la Federación sí que noto que la barrera la tenemos más grande, porque se estima que es una palabra así que suena muy bien, al final lo que tiene detrás es desprecio, y el desprecio al final trae que no quieras poner todo de ti para ayudar a este colectivo. Así que las situaciones que habéis visto con nuestro colectivo pues se triplican o se ponen en cuádruple. Aquí tenemos las entidades con las que trabajamos, con las que intentamos acercarnos. Tenemos fotos de todas las cosas que hacemos, las mesas redondas que hemos trabajado. En el tema penitenciario, yo he llevado en FEAFE Andalucía desde 2008, se han hecho jornadas, Maribel estuvo en una jornada nuestra, en Sevilla en 2009 hubo dos acciones formativas, hemos estado también en el Parlamento andaluz varias veces. En definitiva, lo estamos intentando, pero sí que es verdad que hay cosas que están pendientes de solucionar y cosas que se están solucionando. Así que como tengo poco tiempo, voy a ir a los puntos concretos. Los principales programas los podéis ver en la web. El antes y el después en Andalucía es fácil de ver. Dale, que por ahí tendría que salir. Con el Estatuto de Autonomía se dio un paso adelante porque se preveyó un artículo donde ponía que el sistema de salud andaluz tenía que tener actuaciones preferentes para las personas con problemas de salud mental. Entonces entendemos desde la Federación que si hay poco dinero para repartir, a nosotros nos tiene que tocar de forma prioritaria al programa de salud mental que esos recursos vayan hacia este colectivo, porque en el futuro entendemos también que con los problemas de droga y los trastornos límites de la personalidad es un problema de ya no es del futuro, así que si hay poco dinero para salud, entendemos que a nosotros nos tiene que tocar un poquito más para dotar de equipos mejores o de más personal. El artículo del Estatuto de Autonomía, y ahora ya. Documentos, todos los que queramos, la OMS, la Unión Europea, en Andalucía el programa de salud mental publica un montón, ve dándole tú porque tengo aquí, todos los textos que queráis, los tenemos. Las personas con enfermedad mental tienen sus derechos protegidos a un nivel enorme, en el papel. Y luego en la realidad en muchas situaciones, pero sí que es verdad que nosotros entendemos que está llegando a un punto que estamos en el límite. Con la reforma del Código Penal lo vivimos. Nosotros creíamos que estábamos ya en una situación de que el modelo andaluz de atención comunitaria no se podía cuestionar. Y llega un gobierno que a la mínima de cambio plantea que hay que poner una prisión permanente revisable, en concreto para las personas con problemas de salud mental, que una vez que les toque salir, una vez cumplida ya la condena o la medida de seguridad, habrá que revisarle y alguien tendrá que firmar que cuando salga no va a ser peligroso. Entonces, dices tú, oye, llevamos tantos años y parecía que esto estaba sentado y ahora resulta que a la mínima de cambio se puede lanzar una normativa que permita a las personas con problemas de salud mental permanecer prácticamente eternamente en prisión. Pues entonces decimos, oye, es que esto es un sistema endeble. Es un sistema endeble porque por el estigma, no lo sé, porque no tenemos capacidad de demostrar que esto sí que de verdad puede funcionar bien y las personas que ya están bien no lo dicen por el autoestigma. Yo no lo sé. Después de 9 años os puedo decir que no sé si es que no funcionan las campañas de sensibilización, si es que hace falta más formación, no lo sé, pero lo vemos. Y hace 2 años lo vimos. Estuvimos a punto, si no fue por la movilización que tuvimos en el Parlamento con el apoyo de prácticamente todos los profesionales y las asociaciones de profesionales, esto se nos hubiera volcado en otro tipo de realidad. Voy a ir, dale a ver que yo vea. Nosotros nos hemos manifestado con el circo de los horrores. Se estigmatizaba más, o sea, se identificaba criminalidad con personas con problemas de salud mental. Pues al final tuvimos que salir a la calle, nos manifestamos, porque había un circo que la temática era personas con problemas de salud mental, comiendo del plato, asesinando, entonces, pero no tuvimos forma de que ese espectáculo se prohibiera. Y en otros colectivos sí que se paran espectáculos. Yo no me imagino un espectáculo, no sé, de violencia de género, yo que soy feminista, que es que no me lo imagino, contra personas sordas, que es verdad que nuestro colectivo tiene algo adicional que hace que se permitan actitudes que con otros no se permiten. El show, serie de televisión. A mí cuando me llamaron me dijeron
tienes poco tiempo, hay que contestar. ¿Crees que es el lugar idóneo para atender a estas personas los centros penitenciarios? Pues no, nosotros creemos que no. Si una persona llega con enfermedad mental, llega a estar en un centro penitenciario, han fallado muchas cosas. Aquí está Luis Fernández Arévalo, que hemos estado con él en la comisión de seguimiento de casos, que nos decía, es que una vez que están en el centro penitenciario es muy difícil hacer otra cosa, porque los servicios son los que son, la capacidad del centro penitenciario es la que es, hay que intentar hacer medidas de prevención de entrada en prisión. Entonces, por ahí voy a dar unas conclusiones para esa línea, que no las doy yo, que nos las han dado los profesionales que colaboran con nosotros. En la parte de si se puede evitar, pues va en la línea de la prevención de entrada en prisión. Los que están ya cumpliendo una medida de seguridad, dónde están internos y si están recibiendo prestación. En el informe, que me lo he leído, la parte de enfermedad mental, se prevé la visita, o sea, se recoge lo que ha dicho los equipos de salud mental de los psiquiatras que van a los centros penitenciarios. Pero sí que he hecho en falta yo el trabajo que hacen las asociaciones en el equipo PAIEN. Eso es verdad que no lo han comentado, que a lo mejor han dicho que hacemos el PAIEN y han entendido que se entiende que en el PAIEN ya están los profesionales del movimiento asociativo. Pero hay profesionales del movimiento asociativo que están entrando en los centros penitenciarios para colaborar con talleres de psicoeducación, con habilidades sociales, con autocuidado, y están trabajando codo con el sistema penitenciario para, de alguna manera, facilitar la estancia en ese centro. Que no es el ideal, que no es lo que defiende FEAFE Andalucía, no lo es. Tiene que ser una cosa puntual, porque nosotros entendemos que ahí no se puede recuperar a nadie, porque el componente no es solo sanitario, es la gran mayoría de las ocasiones, o en su totalidad, una parte social, una parte de necesidad de contacto con la sociedad, que ahí no se puede tener. Entonces, la parte que estamos haciendo en los centros penitenciarios ordinarios es entrar en prisión. Las asociaciones están ahí citadas, FEAFE Sole entra en Alaurín, Agrafen está entrando en la prisión de Granada, AFEMEN está en las prisiones de Cádiz, FEAFE Huelva, ASAENES trabaja con el Hospital Psiquiátrico Penitenciario junto con FAISEN, y tengo por aquí también, bueno, me falta una asociación, ¿vale? Pero bueno, yo lo digo. FEAFE Huelva en Huelva, FEAFE Andalucía está entrando en Morón. Y como no sé si me va a dar tiempo, en Morón sí que vemos una situación dificililla. Y ya lo sabe el programa de salud mental, que han tenido que contratar a un profesional externo, porque es verdad que a Morón no van. Total, que en la mesa de seguimiento de casos sí que se ha planteado esta necesidad de ver cómo se puede arreglar para que los profesionales de salud mental de Morón, pues vaya por lo menos uno al centro penitenciario y pueda formar parte o del equipo PAIEN o que por lo menos preste la atención necesaria. Aquí formamos parte del Grupo de Derechos Humanos y de la Comisión de Seguimiento de Casos. En la comisión yo he asistido en representación de la Federación, en sustitución de la presidenta, varias veces. Aquí, después de tantos años, sí que he visto cuestiones que se han solucionado. El tema de la salida de las personas que están en prisión pues se ha mejorado con el protocolo de búsqueda de recursos, que lo canaliza el programa de salud mental, que se busca que no haya esa salida y que el abandono entre la salida y la búsqueda del recurso. Y otro tema que me queda, es que como me queda tan poco tiempo... Intento acabar, si esto da para un monotema total. Si esto, vamos a ver, el tema del acceso a la justicia. Maribel lo ha citado también en el acceso a la información. La Convención de Derechos Humanos es aplicable a las personas con problemas de salud mental, que yo veo que no se tiene en cuenta. Lo están tratando a lo mejor como un preso ordinario o con un preso con el estigma asociado, pero es que son personas con discapacidad y la Convención se le tiene que aplicar. En la Convención viene recogido que tienen que tener el acceso a la justicia en las mismas condiciones que el resto de las personas. Y sí que veo, ahora que llevo el servicio de orientación, que no tienen la misma capacidad de ponerse en contacto con el abogado de oficio, el turno de oficio, primero el estigma que tienen hacia ellos, la autoestima de no ir en busca de los recursos. Es que tienen la sensación de que no tienen ningún derecho. Entonces, si partimos de la sensación de que no tienen derecho, es muy difícil que accedan a los recursos que hay. La Convención tiene que ser aplicada, es necesario revisar el protocolo de atención urgente, que se está revisando, pero sí creo que tienen que estar en la mesa de debate la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, servicios sociales, en definitiva, todos los profesionales que están implicados en la atención urgente del colectivo, porque muchas veces, y esto lo dice pues Fernando Santurbaneja, Cristóbal Fábrega, en la atención urgente se producen muchos delitos
que son del forcejeo con la fuerza de seguridad, levantan, en vez de levantar acta, levantan atestados, se inicia el procedimiento, juicio rápido, y nos lo han repetido multitud de ocasiones. En esta fase previa creemos que es necesario trabajar, y en eso estamos con las asociaciones, para buscar de la manera que se pueda un servicio de orientación a través de la federación o con convenios con los colegios de abogados para intentar formar a los profesionales de la abogacía y además concienciar y empoderar a los usuarios para que busquen la manera de tener la información necesaria y parar esos juicios rápidos que al final son la vía de entrada más rápida a los centros penitenciarios, sobre todo ordinarios. De aquí, servicios de orientación, formación. El derecho al acceso a la justicia de la Convención de la ONU también refiere a la necesidad de formación de los profesionales de la Administración de Justicia. Me he visto en alguna situación de algún caso de un usuario que ha llamado al servicio de orientación, que he llamado al juzgado donde tenían el asunto y me dice, ¿pero yo qué quieres que le haga? Esto al final, no sé si de verdad si alguien se siente ofendido, esto que son dos chalaos que se están peleando entre ellos y no sé qué, no sé cuánto. Digo, mira, dos chalaos no, hay una persona que tiene un diagnóstico. Pues ese estigma que tiene esa persona que me está atendiendo, digo, chiquillo, el día que sea el juicio, es que no va a tener ningún interés por proteger esos derechos de esta persona. Que es que a lo mejor, es que en el fondo tiene que tener cierto respeto, hasta para contestarme lo que le estoy preguntando, no son dos chalos que se están peleando. Bueno, si te estoy diciendo que una persona con un trastorno mental grave, que está en el equipo de salud mental de no sé qué, de no sé cuánto, pues la formación es fundamental. A las personas que están, a los funcionarios de prisiones y a los jueces y magistrados, que sí que hay iniciativas desde este punto, pero también a los funcionarios de justicia, para que faciliten la información, que atiendan bien, que le expliquen bien las cosas, porque si no, es imposible que esto se mejore. Y al final van a seguir entrando, van a estar dentro y vamos a estar buscando la manera de que salgan o de que se la atiendan bien dentro con el poco dinero que hay. Vale, pues por aquí. El Centro de Información y Orientación, si me dejo algo, nos invitáis otro día y os lo contamos. El Centro de Información, tienen derecho a solicitar el servicio de orientación e información, cualquier persona con un problema de salud mental, que se ponga en contacto con nosotros. Si están dentro del movimiento asociativo, pues la facilidad de ayudarles será mejor, porque podré hablar con el técnico, podremos contactar de otra manera y darle el apoyo también a las familias y que entren en los programas de escuela de familia y un poquito el entorno se forme para darle solución a este problema. Si actuamos de manera puntual, pues al final se soluciona eso, pero luego vendrá otro, dentro de 3 semanas, que se vuelva a pelear con la madre o que vuelva a pasar otra cosa. La manera en que se está atendiendo, pues si os dedicáis a la salud, pues lo conocéis en el psiquiátrico penitenciario. Es bueno, una buena práctica, el procedimiento que se está haciendo para la salida, y otra buena práctica, y con eso ya me quedo, a ver si aparece el documento, el protocolo de paso a paso. A ver si... Esto es un programa puntual que se está desarrollando en Córdoba con Faisen, que me han pasado el convenio, y la verdad que está bien formulado. Es un programa nuevo que se está desarrollando para facilitar que personas a través del 100.7 empiecen a salir del centro penitenciario ordinario y vayan a centros de día de Faisen para que el paso a la comunidad sea menos traumática posible y empiece a tener contacto con la realidad. Espero que esta buena práctica puntual se pueda extender al resto de los sitios y además de una manera pública y que no requiera de todos los profesionales y los recursos que tiene el PAIEN, que al final cuestan mucho dinero y al final los fondos para las asociaciones se debilitan. Esto, si se consolida y forma parte de la estructura, pues estaría bien. Luego lo otro, bueno, esto ya lo había hablado en toda la jornada, y esto, otra buena práctica. Hubo una reivindicación que era que los valoradores de la ley de dependencia no iban a los centros penitenciarios a valorar a las personas con problemas de salud mental, bueno, a las personas con discapacidad. Entonces llegaba el punto de la salida, no tenía la ley de dependencia solicitada, no tenía PIA, no tenía nada, no tenía recursos y al final estaba en la calle. Pues hubo movimientos, hubo denuncias públicas y en el año pasado, en junio, la Agencia de la Dependencia formalizó un protocolo de cómo se tiene que realizar la valoración de estas personas y su posible salida a un recurso de Faisen o al recurso que necesite. Y, a ver, no me acuerdo, este es el procedimiento, lo dejo por ahí. Pasa. El empoderamiento es fundamental para que ellos se defiendan, aparte del servicio de información, y lo más importante es garantizar la continuidad de cuidado. Entendemos que si se dedican más fondos al programa asertivo comunitario, que las personas estén en su entorno atendidas, que tengan citas periódicas más cercanas, se podrá detectar situaciones
de personas que pueden estar empezando a agitarse o que tengan problemas de relaciones sociales que derivan al final en un posible delito. Cierto es que en los informes que hay publicados, las personas que cometen delitos más graves no estaban dentro del sistema. Eso también es un hecho que está constatado, pero bueno, los que están en el sistema vamos a intentar evitar que entre. Y intentar también la sustitución de la medida de seguridad de las personas que tienen pena de menos, o sea, medidas de seguridad de menos de 2 años, intentar facilitarles una salida y que no tengan que estar en un centro penitenciario, ya sea en el psiquiátrico penitenciario o en uno ordinario, que al final reciben menos atención. Y yo creo que ya, con todo esto que he soltado, si queréis llegar al final, importante, el objetivo de FEAFE Andalucía es defender el sistema público de atención en comunidad. Jamás vais a escuchar a nadie de FEAFE Andalucía defender que estas personas sean atendidas en este tipo de recursos. Así que solo falta un poquito más de dinero, más recursos y más coordinación intersectorial para que esto no suceda. Gracias.